Este webinar corresponde al uso de sustancias húmicas en cultivos agrícolas. Y bueno, dentro de las sustancias húmicas nosotros vamos a poder conocer a fondo cuál es el origen, cómo usarlas, cuáles son las diferencias y los beneficios que tenemos al usarlas en nuestros cultivos y también las etapas fenológicas más indicadas para que nos den un buen efecto en nuestras plantas. Ahora bien, a lo largo y ancho de la República Mexicana tenemos diferentes condiciones de suelos, variando desde suelos en la zona noroeste arenosos, suelos en zonas áridas, hasta suelos muy ricos en materia orgánica, como son los suelos del Bajío, también en zonas de la zona centro, en áreas templadas, donde pues podemos apreciar diferentes características, ya sea desde el color, ya sea desde que nosotros caminamos en las parcelas y podemos darnos cuenta de que nuestros suelos tienen diferentes, tanto características físicas, obviamente características químicas y también características biológicas. Y bueno, toda esta gama lo podemos percibir visitando nuestras zonas agrícolas del país. Ahora bien, muchos de nosotros agrónomos sabemos que para conocer la capacidad o la fertilidad química que tienen nuestros suelos, es necesario hacer un diagnóstico y muchas veces este diagnóstico puede ser un análisis químico ante un laboratorio. Aquí les muestro un extracto de un análisis de suelo, donde nos arroja diferentes condiciones, ¿no? Tanto las características físico-químicas, algunas de ellas también nos arrojan concentraciones de distintos nutrientes, ya sea por determinado método de extracción. Y bueno, algo muy importante a considerar es que muy pocas veces nos fijamos en la cantidad de materia orgánica que tenemos en nuestro suelo. Aquí tenemos este ejemplo y podemos percibir que nos arroja un porcentaje de 3.8%. Esto, de acuerdo a la interpretación que nos da este laboratorio, nos dice que es un suelo muy rico en materia orgánica. Pero pues la materia orgánica también pues es un componente muy esencial, ¿no? Que nos va a afectar tanto las condiciones físicas, químicas y biológicas de nuestro suelo. Y vamos a ver por qué. Bien, la materia orgánica en sí es una sustancia que es, más bien tiene su origen en residuos orgánicos que provienen tanto de materias vegetales o incluso animales que estuvieron en su momento vivos. Y estos residuos que se van acumulando en el suelo tienen que pasar por un proceso de descomposición para que la materia orgánica nos arroje aquellas sustancias que realmente nos van a impactar en cuanto a mejorar las condiciones de nuestros suelos y que también nuestras plantas tengan mejor capacidad de absorber esos nutrientes que ya tenemos en nuestros suelos y también los nutrientes que nosotros estemos añadiendo en forma de fertilizantes. Ahora, si me pudieran apoyar a lanzar la primera pregunta. A lo largo de esta ponencia vamos a tener alguna interacción para que me apoyen a contestar en base a su conocimiento, en base a su percepción. En este caso, según la textura del suelo, ¿cuál creen que ustedes que es un suelo más fértil? Ya sea un arenoso, un arcilloso, un suelo limoso. Ya que como comentábamos hace un momento, a lo largo de nuestro país vamos a tener diferentes condiciones, tanto de propiedades físicas, textura, estructura, color. Y bueno, simplemente esto nos va a poder indicar un poco más a fondo cómo está nuestros niveles
de fertilidad de nuestro suelo. Ahora bien, lo que tenemos hasta el momento nos indica que un 56% indica que un suelo arcilloso es más fértil, lo cual es correcto en base a la textura del suelo. La textura del suelo es una propiedad física que realmente nosotros no podemos modificar a menos que realmente estemos cambiando la proporción de arenas, limos o arcillas. Sin embargo, como nosotros los agrónomos podemos conocer un poco más a fondo que las arcillas contienen cargas negativas, lo cual nos permite retener nutrientes. Esto quiere decir que en cuanto a la fertilidad química, un suelo más arcilloso es más fértil hablando químicamente. Ahora bien, ¿me permiten continuar con la presentación? La materia orgánica como tal es un componente muy básico y también es un factor muy importante porque la falta de materia orgánica indica también pérdida de fertilidad de nuestros suelos. ¿Y cómo es esto? De manera que un suelo que es a lo mejor muy arenoso tiene muy poca capacidad de retención. Y esto quiere decir que el agua que nosotros estemos aplicando se infiltra rápidamente. Además, un suelo muy pobre en materia orgánica va a perder también esa capacidad de retención, porque la misma materia orgánica tiene cargas negativas similares a las arcillas, que nos va a ayudar a retener tanto los nutrientes y el agua que nosotros estemos aplicando. Entonces vamos a abordar este concepto de fertilidad desde el punto de vista físico, hablando de temas de porosidad, hablando de la estructura del suelo, desde el punto de vista químico, hablando de los nutrientes que nosotros tenemos disponibles en nuestros suelos, de la capacidad de intercambio catiónico que podamos tener, y también desde el punto de vista biológico, porque todos los residuos vegetales que nosotros tengamos en el suelo tienen que pasar por un proceso de descomposición a través de la interacción de los microorganismos. Lo que nosotros vemos como lombrices de tierra, algunos escarabajos, hongos, bacterias, todos ellos están cumpliendo una función muy importante que es la degradación de los compuestos orgánicos en formas más asimilables y finalmente biodisponibles para la planta. Entonces aquí podemos percibir diferentes fotografías, tanto de un suelo agrietado, un suelo arenoso y un suelo rico en materia orgánica, que por ende nos va a dar una mejor fertilidad física, química y biológica. Ahora bien, en cuanto a la importancia de la materia orgánica en nuestros suelos, esta, como les mencionaba, se encuentra en diferentes estados de descomposición y varía en rangos desde por abajo del 1% hasta niveles superiores al 4%, llegando a algunas zonas hasta un 5%, ¿no? En algunos de estos casos, pues son suelos como el caso del sureste mexicano, suelos de bosques tropicales donde no hay alguna interacción humana, pero sin embargo, pues la materia orgánica varía en sus diferentes concentraciones. Ahora, nuestro suelo realmente está compuesto por diferentes materiales, tanto sólidos o líquidos en el caso del agua, espacios porosos a través de los agregados del suelo. Y realmente la materia orgánica es un muy bajo porcentaje de todos los demás que tenemos. Sin embargo, juega un papel muy importante, tanto en los aspectos físicos como es la estructura. Nos va a ayudar a que nuestro suelo sea más poroso, a que tenga mejor capacidad de retención de agua, a que se reduzca la erosión generada tanto por factores como el agua y el viento. Y además de que la materia orgánica es una fuente natural de elementos como nitrógeno, fósforo y azufre.
Ahora bien, ¿de dónde provienen las sustancias húmicas? Sabemos pues que la parte mineral es en un 85% un componente del suelo, la parte orgánica un 15%. Sin embargo, de este 15%, solo un 98% es material no descompuesto y un 2% es un material ya descompuesto. Esto quiere decir que son materiales que ya pasaron por un proceso de descomposición de esta materia orgánica. Y finalmente tenemos a las sustancias húmicas, que son desde las huminas, que son compuestos insolubles, aproximadamente en un 40% en términos generales, los ácidos fúlvicos en un 20% y los ácidos húmicos en un 40%. Y finalmente estas sustancias húmicas son las que van a causar un impacto de beneficio en nuestros cultivos. Y bueno, todo esto se da gracias a la interacción de los microorganismos, porque nos van a poder degradar estos compuestos, hablando de hidratos de carbono, ligninas, ácidos orgánicos y diferentes compuestos vegetales. Ahora bien, si tenemos nosotros materias frescas que incorporamos en nuestros suelos, estos tienen que pasar por todo este proceso para que realmente haya un aprovechamiento por los cultivos. Y este proceso es un proceso lento también dependiendo de qué tanta actividad microbiana tengamos en el suelo, pero generalmente se lleva más allá de 6 meses. Y finalmente, para que tengamos un humus joven, esto quiere decir que es un compuesto de materia orgánica que tiene el mayor nivel de actividad biológica. Ahora, si nosotros tenemos ya los compuestos como son los ácidos húmicos y las huminas, ya son compuestos con muy baja actividad biológica y son compuestos ya estables. Y aquí les presento que a través de estos residuos vegetales y de los organismos tenemos tanto materias no húmicas y materias húmicas. Las materias húmicas son clasificadas en materias solubles, que en este caso son los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos, y materias insolubles, como son las huminas. Ahora bien, estos extractos húmicos totales son los principales constituyentes de esta materia orgánica ya descompuesta, la cual van a reaccionar químicamente en la solución del suelo, le van a conferir que se mejoren las condiciones físicas, químicas y biológicas, que tengamos mejor aprovechamiento de los nutrientes por la planta, ya sea de los que tengamos en el suelo, también de los que estamos incorporando a través de fertilizantes convencionales. Sus diferencias las vamos a ir viendo más adelante, pero podemos clasificarlos de acuerdo al color, peso molecular, su solubilidad, la capacidad de intercambio catiónico, la residualidad en el suelo y los tipos de uso. Aquí también se me pudieran apoyar a lanzar la siguiente encuesta para que me apoyen desde su percepción con qué tipo de sustancias húmicas influyen directamente en la porosidad del suelo, su aireación y retención de humedad. Ya vimos que tenemos ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas como las principales sustancias húmicas que ya pasaron todo este proceso de descomposición como tal de residuos vegetales. Ahora bien, recuerden que dentro de estos compuestos hay algunos insolubles, algunos otros que son compuestos que actúan directamente en incorporarse dentro de los agregados del suelo para que nosotros tengamos una mejor retención de humedad, tengamos mejor porosidad, que tengamos también más cargas negativas, que podamos ayudar a incrementar la capacidad de intercambio catiónico de los suelos.
Bien, hasta el momento, un 63% ha dicho que los ácidos húmicos influyen directamente en la porosidad del suelo, su aireación y retención de humedad, lo cual es totalmente correcto. Y vamos a ver por qué. Si me apoyan, por favor, a que pueda regresar a la presentación. Bien, vamos a ver como tal las diferencias y beneficios de los ácidos húmicos y de los ácidos fúlvicos. Las sustancias húmicas, que como vimos son huminas, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, se clasifican dentro del grupo de los ácidos húmicos en ácidos húmicos grises, ácidos húmicos pardos y ácido hematomelánico. Sin embargo, solo dos grupos importantes, que son los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos, son los que nos confieren las mejores condiciones para nuestro suelo. Aquí tenemos una comparación de ácidos húmicos y de ácidos fúlvicos. Y hablando del color, los ácidos húmicos van a tener los colores más oscuros, los podemos ver en color negro, los ácidos fúlvicos en un tono más claro, amarillo, marrón. Y ahora, en cuanto a la solubilidad, los ácidos húmicos son más solubles en una solución alcalina, mientras que los ácidos fúlvicos son solubles en soluciones ácidas y alcalinas. Ahora bien, los ácidos húmicos son moléculas de mayor peso molecular que los ácidos fúlvicos, por lo cual también esto les confiere diferentes capacidades, ya que los ácidos fúlvicos se pueden acoplar fácilmente o formar complejos con otros nutrientes, lo cual facilita su absorción foliar. Sin embargo, los ácidos húmicos nos dan una mejor persistencia en el suelo, porque son más difíciles de degradar. Es por eso que tienen un mejor efecto de estabilidad en el suelo, los ácidos fúlvicos, pues asociados a los nutrientes, nos mejoran la absorción foliar. La actividad a largo plazo, la persistencia es mejor con los ácidos húmicos que con los ácidos fúlvicos. La degradación es mucho más lenta para los ácidos húmicos que para los ácidos fúlvicos. Los ácidos húmicos generalmente tienen un pH elevado, mientras que los ácidos fúlvicos un pH ácido. Ahora bien, los ácidos húmicos nos pueden dar un efecto hormonal tras degradarse. Esto no quiere decir que contengan hormonas, sin embargo, muchas veces el efecto que nosotros percibimos es similar a un efecto hormonal. Ahora, hablando de estas sustancias húmicas en cuanto a sus diferencias, podemos ver esta tabla comparativa, donde vemos que la intensidad del color va a variar desde un tono claro, si nosotros estamos observando ácidos fúlvicos, a un tono más oscuro en el caso de ácidos húmicos, o un tono negro en el caso de huminas. El grado de polimerización, en este caso, pues son los compuestos o las moléculas, las más grandes las vamos a tener en la parte de ácidos húmicos y huminas, las moléculas más pequeñas en el caso de ácidos fúlvicos. El peso molecular, pues es algo, pues es una característica propia de este tipo de moléculas, como lo mencioné. Las moléculas más grandes corresponden a ácidos húmicos y huminas. El contenido de carbón es mayor en el caso de húmicos y huminas, sin embargo, el contenido de oxígeno es mayor en el caso de los ácidos fúlvicos, ya que los ácidos fúlvicos contienen cargas negativas por grupos hidróxido. Ahora bien, el caso del pH pues es mayor en el caso de los ácidos húmicos y las huminas en comparación con los ácidos fúlvicos. La solubilidad, pues vimos, las huminas son compuestos insolubles, mientras que los ácidos húmicos son compuestos más solubles. Sin embargo, en
pHs ácidos son más solubles comparado con los ácidos fúlvicos. La capacidad de intercambio catiónico la podemos tener mejor añadiendo ácidos húmicos que ácidos fúlvicos. Y también esta capacidad de retención de líquidos en nuestros suelos la podemos tener añadiendo pues ácidos húmicos. Ahora bien, me pueden apoyar a lanzar la siguiente encuesta para que desde su percepción me ayuden a contestar qué tipo de sustancias húmicas forman agregados con los minerales en el suelo, evitando agrietamientos en nuestros suelos. Ahora, los agrietamientos, ¿por qué los tenemos? Si nosotros pensáramos en un suelo arenoso, un suelo con bajo contenido de materia orgánica, pues tiene muy poca capacidad de retención de humedad. Sin embargo, en suelos arcillosos, que contienen altos niveles de arcillas más cargas negativas. Sin embargo, la porosidad, que es una característica que tenemos en nuestros suelos, puede estar siendo afectada por esas cargas negativas o por esos espacios porosos que tenemos entre partículas. Perfecto. Lo que han contestado es que un 40% comenta que los ácidos húmicos forman agregados con los minerales del suelo, evitando los agrietamientos, lo cual es totalmente correcto. Porque los ácidos húmicos nos dan un efecto de persistencia en nuestros suelos. Los ácidos húmicos, que son compuestos menos solubles que los ácidos fúlvicos, se van incorporando entre estos agregados y nos van a dar esa capacidad de tener más cargas negativas, de tener mayor capacidad de intercambio catiónico, y también evitan que nosotros, al agregar fertilizantes o al agregar otro tipo de enmiendas a nuestros suelos, pues se vayan perdiendo hacia las capas más inferiores. O en el caso del agua, ¿no? Que si tomamos como ejemplo un suelo muy arenoso, pues todo el agua se va a infiltrar hacia abajo porque no hay tanto espacios porosos pequeños o cargas negativas que nos ayuden a retener los líquidos. Ahora bien, para cerrar esta parte del subtema, tenemos que los ácidos húmicos actúan directamente sobre la nutrición de la planta, liberan los nutrientes que están fijados en el suelo, estabilizan el pH y aumentan la permeabilidad del suelo y su aireación. Producen agregados con otras partículas inorgánicas, en este caso los minerales, evitando el encharcamiento y el agrietamiento de nuestros suelos. En cuanto a la capacidad de intercambio, la capacidad de retención de agua y la capacidad de intercambio catiónico se ven mejoradas por la adición de ácidos húmicos. También evitan el bloqueo de nutrientes, como es el caso del fósforo o el potasio, formando humatos o homofosfatos, mejorando el estado nutricional de nuestras plantas, porque ustedes saben que el fósforo es un elemento que tiene muy baja movilidad en nuestros suelos y sin embargo queda fácilmente secuestrado, digámoslo así, porque se forma complejos con otros nutrientes, en este caso cationes, puede ser fosfato de calcio, fosfato de magnesio, algunos otros nutrientes que nos bloquean el fósforo y causan que si nosotros no podemos mejorar esta parte de las cargas negativas en nuestros suelos, pues que realmente el fósforo está muy poco disponible para nuestras plantas. Ahora, por el otro lado, los ácidos fúlvicos son moléculas más pequeñas que se solubilizan mejor en pHs ácidos y también tienen esa capacidad de formar complejos o quelatos con otros nutrientes, especialmente con los micronutrientes,
aumentando la biodisponibilidad por la planta. También en este caso de los ácidos fúlvicos, se recomiendan aplicar más en vía foliar, ya que el efecto es mucho más rápido para la absorción de los ingredientes activos. Ahora bien, en cuanto a los efectos que tenemos en el suelo al añadir sustancias húmicas, hablando de ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, pues vamos a ver cómo influyen en las diferentes propiedades. En cuanto al color, pues bueno, nosotros observamos un suelo, como les mostraba al inicio de la presentación, un suelo muy arenoso, un suelo, por ejemplo, un suelo del Bajío, que se ven suelos de color más oscuro, pues nos indican que los suelos de color oscuro van a tener mejor contenido de materia orgánica. Y por lo tanto, este suelo va a tener mejor capacidad de guardar temperatura, de ayudarnos en algunas etapas como es la germinación. Por el otro lado, otra condición que se va a ver mejorada es la retención de agua. La materia orgánica retiene hasta 20 veces su propio peso en agua y a su vez nos va a ayudar a que nuestro suelo se reseque o se fisure y que también que podamos optimizar el agua que nosotros estemos aplicando. En combinación con las arcillas, vimos que las sustancias húmicas forman complejos o conglomerados con las partículas del suelo, lo cual nos influye en mejorar la porosidad, la permeabilidad y la estructura de nuestros suelos. En cuanto a la quelatación, se forman complejos estables con micronutrientes y también nos van a ayudar a aumentar la biodisponibilidad de macronutrientes, como es el caso del fósforo, debido a que vamos a tener estas asociaciones o estas cargas que nos van a ayudar a, pues, a incrementar la capacidad de intercambio catiónico. En cuanto a la insolubilidad del agua, insolubilidad en el agua, perdón, pues vimos que varía, ¿no? Algunas sustancias húmicas son más solubles, otras son poco solubles. Sin embargo, pues la materia orgánica realmente nos ayuda a que lo que nosotros estamos aportando en nuestros suelos no se lixivie rápidamente. También vamos a tener un efecto tampón o un efecto regulador de pH, ya que pues la materia orgánica nos va a ayudar a neutralizar ingredientes o muy ácidos o muy alcalinos. Y en cuanto al intercambio catiónico, es un concepto que es una propiedad de nuestros suelos, pero vamos a ver que se incrementa si nosotros estamos aplicando sustancias húmicas, el que por sí misma tiene una capacidad de intercambio catiónico de 300 a 1400 centimoles por kilogramo. Y esto quiere decir que entre un 20 y un 70% de esta capacidad de intercambio catiónico se puede incrementar añadiendo materia orgánica y sustancias húmicas. Ahora bien, me pueden apoyar a lanzar la siguiente encuesta para que en base a su percepción me ayuden respondiendo qué tipo de sustancias húmicas incrementan la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Hablando de ácidos fúlvicos, ácidos húmicos o humines. Ya vimos las características, ya vimos que algunas sustancias húmicas tienen diferentes propiedades, solubilidad, peso molecular. Bien. Pues hasta el momento la mayoría ha contestado que los ácidos húmicos son las sustancias que nos ayudan a incrementar la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Y nuevamente están en lo correcto. Vamos a ver cómo es que estas sustancias nos ayudan a mejorar esta propiedad muy importante de nuestros suelos.
Ahora, ¿qué es la capacidad de intercambio catiónico? Pues bien, en el suelo tenemos diferentes partículas, hablando de arcillas, arenas, polimo, pero también tenemos materia orgánica. Y bueno, estos compuestos o materiales coloidales, como pueden ser las arcillas y las materias orgánicas, tienen la capacidad de retener y liberar iones positivos, ya que ambos materiales están cargados negativamente. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Como es un esquema de intercambio catiónico en la solución del suelo, ya que, pues sí, tanto las arcillas y las sustancias húmicas poseen cargas negativas que nos ayudan a retener los cationes para que finalmente estén accesibles al área de desarrollo radicular y puedan ser absorbidos por la planta. Ahora, ¿cómo es esta capacidad de intercambio catiónico en nuestros suelos? Pues varía dependiendo de las condiciones que tengamos. Aquí vemos que diferentes arcillas tienen diferente capacidad de intercambio catiónico, que varían desde un 15 hasta un 100 centimoles por kilogramo. Sin embargo, si nosotros solo vemos la materia orgánica, tiene mucho más capacidad de intercambio catiónico que las arcillas, la cual es desde un 200 a un 400 unidades en centimoles por kilogramo de capacidad de intercambio catiónico. Esto quiere decir que si un suelo es pobre en materia orgánica, realmente también es pobre en su fertilidad, porque químicamente no va a tener la misma capacidad de retener los nutrientes que bien nosotros estemos añadiendo en forma de fertilizantes o bien los nutrientes que se encuentran en nuestros suelos. Ahora, ¿qué efecto tienen estas sustancias húmicas en cuanto a mejorar esta capacidad tan importante que nos influye sobre la fertilidad? Pues nos van a mejorar las condiciones de una manera directa, ya que los ácidos húmicos poseen cargas negativas con un nivel mucho más superior que las arcillas, y también de una manera indirecta debido a que forman agregados y así exponen una mayor superficie de intercambio en el medio, ya que los agregados pues, se van incorporando entre las partículas de nuestros suelos y vamos a tener una mejor capacidad de retención. Ahora, si vemos un suelo con una capacidad de intercambio catiónico muy baja de 5, pues tiene una capacidad de retención de nutrientes mucho más baja, mucho más pobre que un suelo que tiene una capacidad de intercambio catiónico de 25. Y ahora, si nosotros pues, queremos revertir esa situación, pues solo debemos estar usando las sustancias húmicas, especialmente ácidos húmicos, para que mejoremos la capacidad de intercambio catiónico de nuestro suelo. Ahora, esto es en el aspecto químico, esto es en la mejora química. En la mejora física vimos que tenemos mejores condiciones de retención, de porosidad de nuestros suelos, y también en cuanto a la mejora biológica. Un suelo más rico en materia orgánica va a tener mejor actividad de microorganismos, lo cual nos va a ayudar a mejorar este entorno de nuestras raíces para que lo que nosotros estemos aplicando en nuestros cultivos pueda estar biodisponible y a su vez pues nuestro cultivo se desarrolle de la mejor manera. Finalmente, los beneficios de aplicación al suelo pues son los siguientes: nos van a ayudar a aumentar la porosidad, a reducir la compactación en cuanto a mejoras físicas, retención de agua, oxigenación, aireación, mejor desarrollo radicular, reduce fermentaciones tóxicas. En cuanto a condiciones químicas, pues ayuda a incrementar la capacidad de intercambio catiónico, la disponibilidad de los nutrientes, a mejorar la absorción por las raíces de estos nutrientes y evitar la pérdida de los nutrientes por lixiviación. También nos van a ayudar a regular el pH
reduciendo bloqueos y antagonismos, o en el caso de formación de compuestos insolubles, y también va a ayudar a reducir los efectos negativos de otros materiales o toxinas, o en este caso metales pesados. Ahora, ¿qué pasa en los sustratos? Pues bien, aquí tenemos una imagen, que en este caso es la que pueden ver en la parte izquierda, que es un sustrato con diferentes partículas, y representamos a los cationes como las cargas positivas. Del lado derecho tenemos al sustrato con cargas negativas y con cargas positivas, que las positivas corresponden a los cationes. Ahora, si nosotros estamos regando constantemente nuestro sustrato, y si no tenemos cargas negativas, pues también todos los nutrientes que nosotros estemos añadiendo, pues se van a ir perdiendo hacia las capas más inferiores, con lo que es el proceso de lixiviación. Sin embargo, si queremos nosotros mejorar la retención especialmente de los cationes, pues podemos añadir ácidos húmicos que nos ayuden a mejorar la retención debido a sus cargas negativas, y a que a través del riego constante no sean lixiviados fácilmente. Aquí tenemos otro diagrama más que corresponde a un sustrato con partículas adheridas en el caso de la parte izquierda, en la parte central, el resultado del riego con las partículas más pequeñas que se ven arrastradas hacia la base del contenedor, y también pues nos van a disminuir la porosidad. Ahora, en la parte derecha tenemos un sustrato en el cual ya incorporamos ácidos húmicos que nos van a ayudar a formar estos agregados para facilitar el drenaje y la circulación de aire entre los fragmentos o entre las partículas del sustrato que nosotros estemos manejando, lo cual nos va a ayudar también a retener tanto los nutrientes y evitar que estos se estén perdiendo a través del riego. Ahora vamos a pasar al siguiente subtema: ¿cuándo usar y cómo aplicar los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos? Aquí tenemos también el mismo extracto de análisis de suelo, en el cual, si me apoyan a contestar la encuesta con la pregunta ¿qué tipo de sustancias húmicas es más recomendable aplicar en este suelo? Si recuerdan, es un suelo que tiene un alto contenido de materia orgánica de 3.8. Sin embargo, pues vamos a ver cómo este contenido pues no necesariamente nos indica que todo esté disponible para la planta. Hay que recordar algunos conceptos básicos que nos indican si los macronutrientes y los micronutrientes estén biodisponibles en ese momento. Bien, pues hasta el momento tenemos un 61% ha contestado que los ácidos húmicos son las sustancias húmicas que podemos aplicar en estas condiciones. Un 35% que son los ácidos fúlvicos y un 5% que son las suminas. Pues vamos a ver que hay que recordar que también el pH es un factor muy importante a considerar. En este caso, es un suelo con un pH alto, es de 7.5. Y sí tenemos nutrientes en condiciones adecuadas. Sin embargo, recuerden que muchos de estos nutrientes están disponibles dependiendo de un rango ideal de pH. Por lo cual, en este caso serían los ácidos fúlvicos los más recomendables para aplicar, porque ya tenemos la materia orgánica en muy buenos niveles, ya tenemos la persistencia
En el suelo, sin embargo, no tenemos la biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque el pH del suelo está elevado. Entonces, dentro de algunos factores que debemos considerar, pues que el rango ideal de absorción de los nutrientes, hablando de macros y micros, pues se encuentra desde un 5.5 hasta un 6.5 de pH. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mejorar estas condiciones? Pues sí hay diferentes compuestos que podemos añadir, o también, en este caso hablando de sustancias súmicas, pueden ser los ácidos fúlvicos, porque por un lado nos van a ayudar a que se formen los complejos con los nutrientes, que se mejore la biodisponibilidad de estos nutrientes porque forman estos compuestos o quelatos asociados con los nutrientes, y también porque los ácidos fúlvicos en condiciones ácidas son más solubles. Entonces, si nosotros tenemos condiciones de fertirriego, estamos añadiendo algún ácido para poder regular pH, nosotros fácilmente podemos añadir ácidos fúlvicos en este sistema. Ahora, ¿cómo son los contenidos tanto de ácidos húmicos y de ácidos fúlvicos en diferentes materiales? Porque pues a lo largo y ancho del país, yo creo que se llegan a usar muchos materiales orgánicos, sin embargo, no sabemos qué cuánto nos aportan tanto de ácidos húmicos o de ácidos fúlvicos. Y tenemos, por ejemplo, el, el estiércol, que pues sí tiene un bajo contenido de ácidos húmicos, un 4% y un 15% de ácidos fúlvicos. Ahora, si vemos el caso del humus de lombriz, que también es un compuesto también que se llega a usar, tiene un 2.8 y un 1.5% de ácidos húmicos y de ácidos fúlvicos. Pero realmente los materiales que nos van a poder aportar más ácidos húmicos y más ácidos fúlvicos son aquellos derivados o de materiales de leonardita, de turba negra o de carbón bituminoso. Por eso que es importante conocer el origen de nuestros compuestos que estemos agregando en nuestros suelos. Ahora, ¿cuándo los vamos a agregar? Si nuestro suelo, como el caso de la imagen, es un suelo arenoso con muy baja capacidad de retención de agua, pues por un lado la podemos mejorar añadiendo ácidos húmicos que nos van a dar esa persistencia, que son compuestos que son más difíciles de degradar, que tienen un peso molecular mucho más elevado que los ácidos fúlvicos, que nos van a mejorar la capacidad de intercambio catiónico y que van a actuar de una manera más lenta, pero con mayor persistencia y un efecto más prolongado. Y bueno, esto nos va a ayudar a que la fertilidad y los nutrientes que le estemos agregando pues estén más fácilmente retenidos por los agregados. En cuanto a la penetración foliar y radicular, es más lenta en vía foliar. Sin embargo, en la zona radicular nos van a ayudar a que los nutrientes queden más fácilmente biodisponibles. Para los ácidos fúlvicos, pues como vimos al principio del subtema, en condiciones que ya tenemos a lo mejor buenos contenidos de materia orgánica, pero no quiere decir que toda esa composición de nutrientes esté biodisponible. ¿Cómo la podemos mejorar? Pues añadiendo ácidos fúlvicos, que son compuestos de menor peso molecular, que nos van a ayudar a formar complejos y que van a actuar de una manera mucho más rápida, pero con menos persistencia en comparación con los ácidos húmicos. Los podemos aplicar de vía foliar, también en vía radicular. Y bueno, en cuanto a la capacidad de intercambio catiónico, no va a ser tan efectivas agregando ácidos fúlvicos que si agregamos ácidos húmicos. Y bueno, tenemos diferentes métodos de aplicación, ya sea en fertirriego, en vía foliar o en tratamiento de semillas. Aquí se me apoyan también a lanzar la siguiente encuesta para que en base a su consideración
Pueden responder qué tipo de sustancias húmicas tienen capacidad de formar complejos o quelatación con los nutrientes. Hablando de ácidos húmicos, ácidos fúlbicos o las huminas. Porque bien, en cuanto a los métodos, vemos que podemos aplicarlos ya sea en vía riego, incorporación al suelo, en vía foliar o también en el caso de tratamiento de semillas. Muy bien, pues hasta ahora 50%, 57%, perdón, ha contestado que los ácidos fúlbicos son las sustancias que tienen la capacidad de formar complejos o quelatación con los nutrientes, lo cual pues es totalmente correcto. Y es por eso también que los ácidos fúlbicos se recomiendan más en aplicaciones foliares para ayudar a la absorción de los ingredientes activos. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a la persistencia en el suelo? Pues tenemos diferentes partículas, hablando de arenas, limos, arcillas, espacio poroso. Sin embargo, a los complejos que se van a estar formando gracias a los ácidos húmicos con las arcillas, le llamamos el complejo arcillo húmico. Esto quiere decir que es un complejo que nos ayuda a retener nutrientes, que nos ayuda a tener cargas negativas, que nos ayuda a tener porosidad, aireación. Y bueno, nos va a ayudar también a mejorar condiciones físicas, como es el caso de la estructura, la porosidad. Y bueno, los beneficios los vemos en esas tres direcciones, hablando químicamente, físicamente y mejor actividad biológica. Ahora bien, de manera natural, eh, la fotosíntesis es un proceso fisiológico que yo considero el más importante porque es el cual, gracias a él, podemos tener formación de material orgánico o material vegetal, lo que nosotros conocemos como la biomasa, que a su vez, una vez que se incorpora al suelo en forma de restos vegetales y animales, y pasa por un proceso de descomposición por la interacción de los microorganismos, pues vamos a tener una formación de humus o de material orgánico ya descompuesto. Esto de manera natural pues pasa a ser mineralizado en el caso de algunos nutrientes que están en esta materia orgánica y también sufren alguna interacción por los microorganismos para que posteriormente puedan ser liberados y puedan ser disponibles para la planta. Pero todo este proceso eh, se ve mucho más optimizado y es más eficiente si nosotros estamos agregando ácidos húmicos y ácidos fúlbicos, porque las sustancias húmicas se van a estar incorporando con las arcillas, van a estar formando el complejo arcillo húmico, lo cual nos va a ayudar también a retener nutrientes y a liberarlos, porque ya vamos a tener esta interacción no solo de las arcillas, sino también de las sustancias húmicas. Y bueno, para nuestros cultivos, pues esto es de un gran beneficio porque los nutrientes pues los vamos a tener en mucha mayor biodisponibilidad que en las condiciones normales de nuestros suelos. Ahora bien, si nosotros estamos usando otros compuestos orgánicos, es muy importante conocer el aporte de las sustancias húmicas, qué porcentaje contienen de ácidos húmicos y de ácidos fúlbicos, también la presencia de compuestos contaminantes, pueden ser algunos casos como semilla de maleza, metales pesados. Muchas veces nosotros
no conocemos cuál es el origen de este compuesto orgánico que estamos añadiendo, pues puede que alguno de estos elementos contaminantes vayan dentro del material, ya que pues si es un proceso que no está eh, muy bien realizado o certificado, pues puede tener algunos elementos contaminantes que nosotros no los estemos identificando. Ahora vamos a pasar a la parte final, que es las etapas estratégicas para usar ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Me pueden apoyar a lanzar la siguiente encuesta para que me apoyen también respondiendo en base a su opinión. ¿Cuál de los macronutrientes es el menos móvil en el suelo y queda fijado por las cargas positivas, afectando su biodisponibilidad? Tenemos nitrógeno, fósforo o potasio. Recuerden que muchos ingredientes, diferentes nutrientes tienen también diferentes procesos para llegar a ser disponibles por la planta. Y algunos, debido a sus características químicas, pues quedan más fácilmente retenidos, algunos son más fácilmente disponibles, algunos sufren más interacciones, lo que nosotros le conocemos como antagonismos. Perfecto, entonces hasta el momento un 69% ha contestado que el fósforo es el macronutriente menos móvil y que queda fijado por las cargas positivas afectando su biodisponibilidad, lo cual también es totalmente correcto. Si nosotros solo vemos el caso de nitrógeno, fósforo y potasio. Bien, ¿y cómo lo vamos a mejorar? Pues si nosotros en nuestro suelo mejoramos las condiciones desde un inicio, desde el establecimiento de nuestro cultivo, si nosotros sabemos ya que es un suelo con bajo contenido de materia orgánica, podemos estar agregando los ácidos húmicos desde las etapas iniciales, como en este caso son la plantación. Aquí solo vemos un ejemplo que son hortalizas, pero bien aplica para cereales, para frutales, para otro tipo de cultivos, ya que, como vemos, los ácidos húmicos nos van a mejorar esas características físicas de nuestros suelos, por lo cual lo que nosotros estemos añadiendo posteriormente, pues va a ser mejor aprovechado por la planta, ya sea los fertilizantes que nosotros estamos añadiendo, pues cuando nosotros ya los hayamos aplicado, ya tengamos esas condiciones en nuestro suelo para que los nutrientes no se le exhibien, para que no se pierdan fácilmente o para que si nosotros estemos usando el fertirriego, pues el agua no se pierda fácilmente hacia las capas más inferiores junto con los nutrientes. Es por eso que los ácidos húmicos se recomiendan desde las etapas iniciales. En este caso las dosis varían. Generalmente se usan desde 1 kilo por hectárea. Podemos usar más, también podemos usar menos. También puede depender esto de las condiciones, como vimos, porcentaje de materia orgánica, el pH de nuestros suelos y finalmente que tanto nosotros deseamos mejorar para que nuestro cultivo se desarrolle de la mejor manera. En la etapa fenológica del arranque y promoción de raíces, pues bien, nosotros podemos añadir los ácidos fúlvicos, ya sea incorporación directa al suelo, ya sea en vía fertirriego, de manera que vaya en conjunto con el agua, con los fertilizantes de inicio. O bien, como vimos en el caso de los cereales, pueden ser en tratamiento de semillas. Posteriormente ya vamos a tener las condiciones ideales en nuestro suelo
que nos van a ayudar al desarrollo de las raíces. Y en cuanto al mantenimiento, pues sí podemos estar añadiendo ácidos húmicos en dosis mínimas desde 1 kilo por hectárea para mejorar y poder tener estas capacidades de retención de nutrientes, de formación del complejo arcillo-húmico y finalmente para que los nutrientes que durante toda esta etapa de alta demanda, debido a que nuestro cultivo está en un crecimiento, formación de biomasa, pues los nutrientes estén disponibles. Ahora, en las etapas de llenado de fruto y de cosecha, ya cuando pues ya tenemos la planta formada generalmente y queremos ahora pues la parte comercial que son los frutos, nosotros podemos añadir los ácidos fúlmicos en dosis de 200 gramos si es vía foliar para mejorar la absorción de los nutrientes que estemos aplicando. O también algunos ingredientes activos pues pueden ser hasta algunos insecticidas. Y bien, los ácidos fúlmicos también pueden ser aplicados vía suelo. Estos son muy solubles en pHs ácidos y también en pHs alcalinos. Y también se me pueden apoyar a lanzar la encuesta para que me apoyen respondiendo en base a lo que perciben, qué tipo de sustancias húmicas mejoran la absorción de los ingredientes activos aplicados vía foliar. Hablamos de ácidos húmicos, ácidos fúlmicos o huminas. Si es aplicación vía foliar, por un lado, recuerden la solubilidad de cada tipo de sustancia húmica, la formación de complejos, en donde lo vamos a tener en mayor porcentaje. Y bien, hasta el momento, un 76% ha contestado que los ácidos fúlmicos mejoran la absorción de ingredientes activos aplicados vía foliar, lo cual también es correcto. Es por eso que los ácidos fúlmicos sí las podemos aplicar en etapas fenológicas de desarrollo vegetativo, si es vía foliar, floración, llenado de fruto, llegando hasta previo a la cosecha, porque pues nos van a ayudar a que los ingredientes activos que estemos aplicando se absorban más fácilmente. Y bueno, para finalizar, en Altiera contamos con soluciones que ayudan a mejorar la absorción de nutrientes, además de reducir el estrés causado por la salinidad de fertilizantes convencionales. Y bueno, hay una gama completa desarrollada especialmente para que mejoremos estas condiciones, ya sea del suelo, a través de ácidos húmicos, ácidos fúlmicos y también productos que van especialmente diseñados con micronutrientes y macronutrientes en formulaciones líquidas para que la absorción sea mucho más eficiente. Y bueno, la gama está compuesta tanto de ácidos húmicos en presentación sólida, ácidos fúlmicos en presentación sólida también, y formulaciones líquidas en el caso de los ácidos fúlmicos como para mejorar, ayudar la absorción de ingredientes activos o de algunos macro y micronutrientes que estemos nosotros añadiendo para fortalecer el desarrollo de nuestros cultivos y que tengamos la mejora tanto en las condiciones de vía foliar o en el caso de vía riego o incorporación al suelo. Lo que nosotros en Altiara ofrecemos en cuanto a la seguridad, pues que los productos no contienen metales pesados, no contienen sodio, no hay riesgo de germinación de semillas procedentes de malezas y que son productos que no te causan ningún nivel de fitotoxicidad. Muchísimas gracias por acompañarme a este primer webinar.
No duden en hacernos llegar sus comentarios a través de estos correos o del número telefónico que ven en pantalla.